Bien, estimados amigos auditores, a continuación quiero invitarles a nuestra sección de noticias proféticas para esta semana. La noticia de la semana. Nos dice en esta ocasión el diario español elpaís.com en su edición en internet: el primer ministro turco compara a Benjamín Netanyahu con los terroristas de París. Agrega la noticia: en un nuevo episodio de la escalada verbal que viven estos días Turquía e Israel, el primer ministro turco Ahmet Davutoglu ha comparado a su homólogo israelí Benjamín Netanyahu con los autores de los atentados en Francia, contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo y contra un supermercado judío. Comillas: del mismo modo que la masacre en París cometida por terroristas es un crimen contra la humanidad, Netanyahu, como jefe de un gobierno que mata a niños mientras juegan en las playas y destruye miles de hogares con su bombardeo sobre Gaza, ha cometido crímenes contra la humanidad. Continúa la noticia diciéndonos lo siguiente: esta polémica, la enésima entre ambos países en los últimos años, comenzó cuando el presidente de Turquía, el islamista moderado Recep Tayyip Erdogan, criticó la presencia de Netanyahu en la cabecera de la manifestación de París y dijo: ¿cómo puede tener el valor de asistir un hombre que ha matado en Gaza a 2.500 personas mediante el terrorismo de Estado? Parece que además lo esperan emocionados en las gradas para estrecharle la mano, dijo Erdogan. Bien, estimados amigos auditores, estamos viendo los efectos secundarios y los impactos colaterales de lo que fue el atentado terrorista a la revista Charlie Hebdo en Francia. Como usted sabe, después de los atentados, el fin de semana pasado, se hizo una marcha en París que convocó a líderes de todo el mundo y casi a 1 millón de personas. Y en la cabecera de la marcha, distintos presidentes de las distintas naciones que mantienen relaciones diplomáticas con Francia marcharon tomados de los brazos. Y allí, en la primera línea, iba también el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y el hecho de que Benjamín Netanyahu haya ocupado una posición de cabecera despertó una ira gigantesca en Turquía, en donde, como vemos en la noticia, el presidente Erdogan está diciendo que prácticamente Benjamín Netanyahu es un terrorista de Estado que ha matado a más de 2.500 personas. Y por otra parte, el primer ministro turco, Davutoglu, ha comparado a Benjamín Netanyahu como un equivalente a los terroristas que hicieron el atentado en esta revista satírica francesa. Esta situación que estamos viendo nos muestra cómo la tensión en el Medio Oriente, nos guste o no, sigue aumentando. Por un lado, sabemos que Israel tiene grandes enemigos como Irán, Persia, que es su enemigo declarado, y también está Siria, que también es uno de los grandes enemigos de la nación de Israel, pero ahora se ha agregado en los últimos años la nación de Turquía. Recuerde usted que hace un tiempo atrás Israel detuvo un barco que venía de Turquía, en donde hubo algunas muertes, producto de que querían entrar a aguas israelíes para llevar algún tipo de elementos hacia las personas que estaban en la franja de Gaza. Y esta situación, la detención de este barco, ha provocado un rompimiento prácticamente total de las relaciones entre estos dos países. Y ahora, cuando se da este atentado en Francia y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, marcha en la primera fila con los líderes mundiales, el presidente turco Erdogan y su primer ministro Davutoglu levantan la voz para decirle al mundo: están permitiendo que un terrorista, que un asesino como Benjamín Netanyahu vaya al frente. Él también está matando niños en la franja de Gaza. Ese es el discurso de la nación turca. Ahora bien, a la luz de la palabra de Dios, hay que considerar esto. Turquía ocupa parte del territorio que alguna vez fue el territorio asirio, y la palabra de Dios nos muestra que esta zona geográfica y la influencia geopolítica que hay sobre esta nación va a concluir en que será uno de los países que va a atacar a Israel, de acuerdo a la profecía de Ezequiel capítulo 38, versículo 5. En realidad es tremendo el discurso de odio que Turquía está teniendo hacia Israel y hacia Benjamín Netanyahu. Pero esto es espiritual, estimados amigos auditores. Esto muestra que cada vez más Israel va a quedar aislado del mundo hasta que finalmente va a tener que firmar el acuerdo con el anticristo, el acuerdo con los muchos, donde seguramente va a tener que desarmarse, entregar sus armas, incluso sus armas nucleares,
Y producto de eso, el anticristo va a establecer este tratado de paz y seguridad. Estamos viendo grandes cambios, estamos viendo efectos todavía de lo que ocurrió la semana pasada en Francia, pero al mismo tiempo, la profecía bíblica sigue avanzando. La odiosidad que muestra Turquía hoy día hacia Israel y hacia sus líderes forma parte del rompecabezas profético que se está armando. La Iglesia debe entender que el Medio Oriente es el eje de giro de la profecía bíblica, donde Israel será el centro, porque recuerde, será allí en la montaña del templo, donde la mitad de la tribulación el anticristo se va a declarar Dios. Y cuando eso ocurra, comenzará la segunda parte de la tribulación, llamada la Gran Tribulación, y será un tiempo de angustia como nunca antes ha habido sobre la faz de la tierra. Estimado amigo auditor, prepárese y preparémonos todos, porque Cristo viene muy pronto.